Listo, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Darle la más cordial bienvenida a esta sesión gratuita, este webinar del tema de implementación de entorno común de datos para la gestión colaborativa de proyectos, soluciones digitales de colaboración. En este caso, pues lunes 27 de octubre, exactamente a las 8 de la noche. Vamos a dar inicio con este webinar 100% libre, porque presentamos rápidamente la agenda. Parte de la coordinación académica, pues estamos mi persona, Fran Anchayer y Silvierina. Presentamos por aquí la agenda, estamos ahorita en el tema de espera y bienvenida. Hacemos la presentación del webinar, luego pasamos al webinar educativo como tal, cuya duración es de aproximadamente una hora. Y luego pasamos a una ronda de consultas y la presentación de especializaciones o cursos referidos al webinar. Y pasamos ya a las 9:15 con el tema del cierre, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí voy a hacer una presentación rápidamente para las personitas que es su primera vez ingresando a algún webinar de nosotros. Pues nosotros somos la empresa Enfrabin. Somos una empresa de Cusco, Perú. Venimos alrededor de 2 a 3 años en este rubro de la capacitación. Contamos con partner a nivel nacional e internacional. Entre ellas, pues a la fecha nosotros somos un centro de entrenamiento AutoES, somos un ATC con la categoría Multicountry. No solamente tenemos instructores de varios países de habla hispana, sino también tenemos casi 50 docentes afiliados a la ATC principal, entre los cuales destacan docentes de la categoría ASI estándar, ASI Silver y ASI Gold. A nivel nacional tenemos un convenio con el CIP, Colegio de Ingenieros del Perú, lo cual también garantiza el tema de las capacitaciones. Adicional a ello, también somos un centro de formación RIT Presto España, no para que nosotros podamos brindar y asignar licencias de este software de Presto para el tema de planificación BIM 4D o presupuesto 25D. De igual forma, como un plus adicional, pues también nosotros somos una empresa que les remite insignias digitales a todos los inscritos a cualquier curso, ¿no? Y estas insignias pues la pueden compartir mediante sus redes sociales. Listo, nosotros como institución nos enfocamos netamente en cuatro líneas de capacitación: en la línea de edificaciones, en la línea de infraestructura hidráulica, en la línea de infraestructura vial y en la línea de saneamiento. Bueno, por aquí pueden ver algunos de los docentes afiliados a la TC principal. No solamente tenemos docentes de Perú, sino también de varios países de habla hispana. Bueno, por aquí presento rápidamente nuestra plataforma. En la web nos encuentran como enjofrabin.com. A la fecha nosotros tenemos más de 15 convenios educativos activos, más de 8.000 profesionales capacitados y más de 20 cursos, especializaciones y diplomados. Bueno, ahora sí voy a pasar a presentar rápidamente al instructor, al docente a cargo de este webinar, quien es el ingeniero Alejandro Alvarado. Cuenta con más de 8 años de experiencia general, es ingeniero civil, BIM Manager, especialista en la ISO 19650, acreditado en Lean por el ILM, CEO de Waiki Soluciones Digitales, considerada como una startup, docente universitario de posgrado en la Universidad Continental, es especialista BIM y líder BIM. Además de ello, tiene conocimientos en los procesos Fast Track y contratos NEF. Es un poquito acerca de su perfil profesional del docente, quien estará a cargo de este webinar del día de hoy. Solamente recalcarles que al finalizar este webinar, pues vamos a tener el sorteo de 4 medias becas para las especializaciones que tenemos en edificaciones. De igual forma, vamos a tener algunos descuentos y beneficios y vamos a detallar más sobre el tema de las certificaciones, ¿correcto? Cualquier consulta o duda que vayan a tener la pueden hacer de forma digital mediante el chat de Zoom, o también pueden levantar su manito y hacerlo de forma directa. De preferencia que la consulta sea bastante puntual, no referido al tema que se está viendo, ¿ok? Entonces, ahí, ingeniero, me confirma si ya podemos dar inicio. Sí, por mi parte no hay problema. Confirme si es que me escuchan bien. Sí, todo ok, ingeniero. Bien. A ver si me permiten compartir y todo. Veamos. Y compartimos la pantalla. Si me pueden habilitar compartir porque dice que no tengo la potestad. Bien. Bien. Me presento.
Algo breve, mi nombre es Alejandro Alvarado. Como ya lo dijeron en la presentación, llevo más de 8 años en todo este mundo de implementación BIM. Yo tuve la suerte de empezar muy cercano al periodo del Gran Proyecto Viena, que es el emblema dentro de los proyectos BIM que existen al día de hoy. Eh, en la actualidad, yo ya estoy prácticamente desempeñándome en el desarrollo de una plataforma colaborativa que se vincula de manera directa con el tema de este webinar. No voy a hablar mucho de la plataforma, pero sí se los voy a mostrar cómo funciona, pero para que entiendan cuál es el enfoque y el por qué es tan importante tener un entorno común de datos. Y un entorno común de datos real. No simplemente tener un servidor o un lugar donde guardar la información y decir yo ya cumplí. ¿Qué es lo que pasa mucho de los proyectos a la fecha? No hay proyecto perfecto, eso todos lo sabemos, pero a lo largo de todos estos 8 años he visto proyectos desde pequeños a gran escala, nacionales, internacionales, y siempre hay un problema muy latente que es cómo lo comparto la información. Y casi siempre el problema o la restricción más grande no es la herramienta, no es la envergadura del proyecto, sino es cómo nos comunicamos, cómo nos estandarizamos. Y es ahí donde la plataforma, por más poderosa, potencial, grande, costosa que sea, no te va a solucionar el problema de raíz que está arraigado a las personas, a los usuarios. Y es por eso que también me guié y encaminé al desarrollo de software que hoy en día lo vengo desarrollando. Entonces, sin más antelación, vamos a empezar como contando una historia, porque al final esto no es nada técnico, sino entender qué es un entorno común de datos y por qué es importante implementarlo. Entonces, aquí tengo entendido, o me queda claro, que siempre hemos tenido que buscar algún libro alguna vez, ya sea en la universidad, ya sea por un tema de investigación, N cosas. Pero ese libro no es que lo encontremos en cualquier lugar, siempre lo vamos a encontrar en una estantería, ya sea una estantería de su casa, en el propio escritorio que tenga un lugar donde guardar los libros, o en una librería o biblioteca, pero en esa imagen se ve todo ordenado. Pero cuando la información o los libros es poco, es fácil controlarlo. Es como decir, si alguno tiene hijos acá y está con todo el tema escolar, tienen cuaderno de matemáticas, comunicación, personal social, y saben identificarlos por el color. Igual, si es un libro de ingeniería, por la etiqueta saben cómo diferenciarlos. Pero ¿qué pasaría si tuvieran 200 libros? Ya no sería tan sencillo y se vería algo así. A mayor cantidad de libros, mayor será el desorden si el espacio es muy reducido. Y tomemos de ejemplo todo el tema, el caso de las bibliotecas, porque hay bibliotecas a nivel mundial, alrededor del mundo, que son inmensas, pero tienen un orden, están clasificadas. Tú puedes encontrar cualquier libro y saber su ubicación, tan simple como consultarlo en alguna computadora que tengan dentro de toda esa infraestructura. Yo he estado hace unos meses atrás presentando el Wiki, uno de los entornos comunes de datos, en Holanda, y tuve la oportunidad de ir a su biblioteca, y era prácticamente 12 pisos de libros, y tú podías encontrarlos simplemente consultando al administrador del piso, donde podían ubicar el libro, y te decían exactamente cuál era el anaquel, el piso y la ruta que tenías que seguir. Entonces, si las bibliotecas pueden hacer eso, ¿por qué es tan complicado para nosotros como ingenieros civiles o personas relacionadas a la industria de la construcción ubicar un plano, ubicar un modelo, ubicar una hoja de calidad? ¿Por qué se nos hace tan complicado si la cantidad de información puede ser manejada como un libro de biblioteca? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una correlación. Una biblioteca o un anaquel es como un modelo BIM. En un anaquel nosotros vamos a encontrar distintos tipos de libros por colores, ¿de acuerdo? Este anaquel, cada libro va a significar algo, ya sea un tema específico, un tema de investigación, una tarea, un libro de notas, un libro de fotos, N cosas. Pero si lo relacionamos al modelo, estos libros pueden tener una funcionalidad. Un libro puede estar dedicado a planos, otro libro puede estar dedicado a modelos BIM, otro puede estar dedicado a protocolos de calidad y finalmente un cuarto libro a informes de producción. Entonces, si empezamos a buscar esta analogía,
cada entregable de un proyecto puede ser un libro que nosotros tengamos que controlar en un anaquel inmenso. Ese anaquel inmenso va a ser lo que nosotros conocemos o mencionamos como el entorno común de datos o SD. En palabras simples y sencillas, el entorno común de datos es un servidor o un lugar donde va a estar toda la información de nuestro proyecto, de inicio a fin, y que va a servir como un punto de comunicación entre todos los involucrados. Pero aquí viene la diferencia entre un servidor normal y un entorno común de datos. El servidor solamente es para almacenar, guardar, que vendría a ser un Google Drive, un OneDrive, donde simplemente guardamos nuestra información y lo compartimos por un link. Pero no hay más interacción. Al menos hoy en día ya está mejorando. Pero al final del día es eso, un lugar donde guardo mi información y doy compartir el enlace y todos lo pueden descargar. Pero la diferencia con el entorno común de datos es que no solamente guarde, sino que yo pueda comentar, pueda observar, pueda eh, tener flujos de revisión, hacer envío de metadatos como si estuviera en una mesa de partes y tener la trazabilidad total del proyecto. No es solo donde yo guardo el archivo y termino con todo ello. Entonces, ya yéndonos a un poco ya más específico. ¿Qué pasa cuando no hay un entorno común de datos? ¿Qué es lo que pasa en muchos proyectos a la fecha? Los errores comunes, primero es la falta de estructura en carpetas de nomenclatura. Ahí yo he puesto una imagen donde se ve claramente una carpeta dentro del explorador de Windows y no hay un orden específico. Hay carpetas con distintas formas de nombrarlas. Solamente entendería la persona que es dueña de la laptop o la computadora. Pero si alguien externo va y quiere buscar archivo A, archivo B, se les va a hacer un mundo encontrarlos. Y ante eso, hay una norma, que es la ISO 19650, que busca estandarizar toda la gestión de información. Pero siempre hay esta famosa frase que se escucha muchas veces cuando quieren implementar algo nuevo. ¿Para qué usarlo si he logrado concluir proyectos sin estándares complejos? La construcción no es algo moderno, no es algo actual, viene haciéndose desde la prehistoria. Construcciones mucho más simples, más sencillas, pero se viene construyendo. Las Torres Gemelas fueron hace muchos años atrás y no se usó ni BIM, no se usó software tan complejo como lo que usamos hoy en día y fueron un éxito. Pero cómo estos proyectos terminaron, a qué costo. Hoy en día, ¿cuál es el valor que da una inmobiliaria, una constructora, a optimizar sus recursos? Yo puedo seguir trabajando de la manera tradicional, pero ¿quién cuantifica cuánto vale los errores que no se subsanaron a tiempo, las demoras, las paralizaciones? Si ustedes hacen un análisis, si lo transformamos en dinero, es un gasto impresionante que podría comerse las utilidades de todo un proyecto. Entonces, es por eso que las empresas hoy en día están velando por tratar de minimizar todos esos desórdenes, malas comunicaciones, entre esos aspectos, para poder optimizarlo y maximizar su utilidad o terminar en menos plazo. Otro de los errores comunes es que los documentos están fuera de control y sin aprobaciones. Y es algo común que nosotros podemos ver quizás en obra y aquí hay unas imágenes que lo relatan. Son imágenes de la vida real, pero ¿por qué sucede? ¿Quién es el responsable real aquí? ¿El diseñador o el que construyó? Ahí pueden haber distintas vertientes, distintos razonamientos que pueden decir, no, el diseñador estuvo mal porque él hizo el plano, pero el constructor lo vio, pudo tener el criterio de no hacerlo, pero a pesar de eso lo hizo. Y planos de obra sin previa aprobación o revisión para su ejecución en campo ocasionan estos errores. Y no es que sea algo ilógico o irreal que estos problemas sucedan. Quizás puede parecer cómico, puede parecer gracioso, pero pasa más de lo normal en los proyectos. Quizás no se vea como entregable final un producto similar, pero sí pasa que la zapata lo baseen en un lugar donde no pertenece, unas coordenadas a la derecha, a la izquierda. Que la escalera no tenga los peldaños suficientes para cumplir con las normativas establecidas. Que
una tubería que ya estaba compatibilizada no cabe en el lugar donde debía porque no se modeló el recubrimiento. Y cosas así pasan a menudo y es porque no tenemos masificado o estandarizado la forma en cómo vamos a construir, cómo diseñamos, cuáles son los alcances, cuáles son los criterios que tenemos. Y la información siempre está fluctuando por distintas fuentes, ya sea por correo, por un link de OneDrive, por un link de Drive, por un link de WinTransfer que solamente dura 2 semanas, o inclusive lo peor, el entregable fue enviado por WhatsApp. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros errores? Versiones sin trazabilidad. Y aquí tengo el ejemplo de dos planos. A grandes rasgos son muy similares. El cambio está en el apartado de, entero, de esta sala, comedor, cocina. ¿Cómo era en otra versión? Era un salón, una cocina, separadas por un muro. Pero de ahí, y veamos, acá también hay un espacio para el frigider, que antes era un espacio para la ducha. El baño también aquí se ha visto reducido. Y bueno, la puerta también se ha movido. Entonces, hay cambios sustanciales que si yo me pongo a analizar, lo puedo ver. Pero si lo veo rápidamente, no voy a detectar más cambios que simplemente este muro. Pero si ya me voy a detalle, ¿y qué ha pasado acá? El primer plano es un plano ejecutado en obras, con la fecha de envío de un 13 de agosto del 24, que era la versión 4 de ese plano. Y el plano de abajo era un plano de la supervisión y aprobado por oficina técnica con fecha 13 de junio del 24, y era la versión 2 de ese plano. ¿Qué problema había pasado? Que la supervisión fue ahora a ver la liberación de todo su proyecto y se dio cuenta que este inmueble no correspondía al plano aprobado y entregado a la supervisión, y que era un tema de versiones. La supervisión creía que el último plano aprobado y ejecutado era la versión 2. Para el constructor era la versión 4. Pero ¿qué pasaba con oficina técnica cuando voltearon a ver y pedir la respuesta? El modelo BIM del proyecto estaba en una versión 6 a la fecha que consultaron. ¿Qué quiere decir? Que ni constructor ni supervisión tenían la última información. ¿Pero dónde estaba esto almacenado? En su entorno común de datos, que por algún motivo fracasó. ¿Y cuál era su entorno común de datos? Un servidor eh, de una computadora con un espacio ilimitado que se compartían de manera remota. Era como tener un disco duro que todos podían acceder. Y otro error común es la colaboración desarticulada entre las áreas. Al no tener una fuente común de información, generamos nuestros propios canales. El de mantenimiento, conversa con el constructor, con la gestión de proyectos, con ingeniería, con supervisión, y son tantos canales que nadie puede controlar todo. Si viene el cliente y quiere saber cuál es el estado de los proveedores, tiene que preguntarle al mismo, porque si le pregunta a otro, ya se crea otro canal de información y puede que estos dos canales, digamos que si yo hago acá un camino, este camino me va a decir un apartado A, digamos. Pero si tomo el otro camino, que vamos a hacerlo de verde, que voy, el cliente va a la supervisión que contrató para preguntarle por los proveedores y la supervisión le pregunta a los proveedores, aquí ya me viene una información B, y al final del día A y B no es igual. ¿Y por qué puede pasar? Porque quizás en algún momento fueron iguales, pero fue cuando el cliente le preguntó al proveedor y la supervisión al proveedor, aquí son iguales. Pero cuando la supervisión fue al cliente, puede que esto ya haya cambiado y no sea lo real en ese momento. Entonces, mientras mayor sean las fuentes de comunicación, mayor será la probabilidad a no tener la información actualizada y con la que se debe trabajar. Y esto pasa mucho. Por ejemplo, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes en sus proyectos? ¿Cuántos eh, correos se intercambian con distintos especialistas, distintas empresas, que al final no todos están en copia? Entonces todos tenemos que ver la manera de centralizarlo para que lo entiendan. Entonces así trabajan la mayoría de proyectos sin saber que el problema no son las personas, sino es el sistema. Puedes tener al mejor proveedor para la
para el servicio que quieres brindar y a la mejor supervisión. Pero si tu sistema de gestión no es el eficiente, no hay probabilidad de que puedas tener el éxito del proyecto. Puede que haya algo encaminado a que lo puedas lograr, pero nada te asegura que vas a conseguirlo. Va a ser muy complicado porque si la construcción lo hiciera una persona, todo sería posible, pero están interactuando con N cantidad de involucrados, no solo de tu empresa, sino de subcontratos, clientes, supervisores y también personas externas al proyecto que se ven afectadas, que muchas veces no las consideran y pueden ser eh, los que ocasionen paralizaciones, demoras, sobrecostos, entre otros aspectos. Y al final de cuentas, al tener este tipo de comunicación, termina pasando algo como lo que está en ese GIF. Terminamos superponiendo trabajos, eliminando el trabajo del otro, y todos creemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero que nunca acaba. Lo que pasa en un proyecto cotidiano acá en Perú, y más si es el Estado que no hay cuándo acabe. Y es por las malas comunicaciones, por el tema burocrático, por la forma de cómo se contrata, pero estamos en ese círculo, estamos en ese limbo y no hay cómo salir. ¿Y por qué? Por la falta de un entorno común de datos. Entonces, ¿qué es un entorno común de datos? Ya siendo un poco más técnicos. Primero, es el espacio digital centralizado donde toda la información de un proyecto se almacena, organiza y se comunica. No es que solamente se deja ahí y yo espero que alguien entre, sino está estructurado y organizado para que cualquiera que entre pueda entenderlo y por sí solo comunica. Su objetivo es garantizar una única fuente de información para todos los actores del proyecto. Si el cliente quiere saber cuál es el último plano, entra al entorno y lo debe poder ubicar según una estructura de carpetas que se tenga. Y de tener todo el desorden, como lo vimos en la imagen anterior, a tenerlo un solo canal. Todos preguntan en esta ubicación. Este logo ya lo vamos a ver más adelante de qué es, pero la constructora carga esa información aquí y el cliente va a ver todo lo que grabó la constructora. Los de gestión de proyecto pueden consultar información de cualquiera de uno de los participantes y ya no se crean esos canales infinitos de información y aseguras de que todo fluya a través de un solo lugar. ¿Que puede fallar? Sí, porque somos humanos. La propia herramienta puede tener limitaciones también, pero controlar el proyecto en un solo canal de comunicación es más sencillo que controlarlo de esta manera. Acá es difícil encontrar el problema. Aquí puedes encontrar dónde fue el error y cómo corregirlo en un menor tiempo. ¿Y cuáles son los beneficios que nos da? Puedes tomar decisiones con datos confiables. ¿Por qué? Al tener toda la información en un solo lugar, sabes que lo que estás viendo es lo que es el proyecto. No hay más ni menos. Y si hay más, es porque no lo han compartido y no está aprobado. Y si hay menos, es porque quizás alguien no está compartiendo la información. Entonces, tú puedes tener más confianza de las decisiones que tomas. Porque es como que yo les entregue un dashboard a cada uno de ustedes, lo hago hoy, en este instante, le doy a exportar, se los doy en PDF. Y digamos que es un Power BI que se sincroniza automáticamente con el modelo Revit. Hoy, que son las 8:30 ya, exporté, se los entregué, 8:35, alguien hizo un cambio en el modelo, ese dashboard que ustedes tienen en PDF ya no es igual a lo que pueden ver en la versión web del Power BI. ¿Y por qué? Porque hay un tiempo de desfase entre las fuentes de información. Evita tener duplicidades y confusiones. ¿Qué pasa cuando trabajan en sus escritorios? En esos servidores compartidos que tienen las empresas, sobre todo en proyectos acá en Lima, de medianas, pequeñas empresas que tienen un servidor y todos se conectan con una extensión, una letra como si fuera un disco duro. Si ustedes ponen un archivo con el mismo nombre, ¿qué hace? Le pone al final, entre paréntesis, un número. Y cuando ustedes quieren regresar a ese documento, no saben cuál es el archivo que vieron. No saben si fue entre paréntesis uno, entre paréntesis 2, el archivo sin entre paréntesis. Y ahí empieza a ser un bucle y pueden abrir un archivo que no es el que debían ver. Aumenta la eficiencia y coordinación entre equipos. Lo mismo que les estaba comentando. Al tener un solo lugar, pueden compartir los enlaces, van ahí y si alguien actualiza la información,
Van a saber cuándo se versionó, cuál es la última versión, por qué se cambió, quién lo cambió y van a tener un historial de datos. Y cuarto punto, cumplir con los estándares y normativas internacionales. No es simplemente replicar un OneDrive o un Google Drive, es armar una plataforma que cumpla con normas de codificación como mínimo, de almacenamiento, de tal manera que con simplemente leer el código yo puedo interpretar sin abrir de qué trata el archivo, si es un plano, si es un informe, si es de una especialidad X, si es de un proyecto tal, cuál es su versión, en qué estado se encuentra, lo debo poder identificar, porque no siempre en los proyectos todos son expertos. Van a muchas veces ir proveedores y tienen que ver el proyecto, tienen que abrirlo plano por plano para entender qué cosa es el archivo, pero muchas veces teniendo una buena codificación puedo ahorrarme el tiempo de búsqueda. Hay estudios que dicen que en promedio a la semana, un proyecto, a la semana era, sí, a la semana me parece, un proyecto pierde casi 6 horas buscando información, un usuario. Entonces, es casi un día perdido buscando solo información. Mientras más grande el proyecto, más complicado es tener toda la data. ¿Y cómo hago una estructura de entorno común de datos? El primer paso es estructurar un estándar para la gestión de información. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes puedan establecer cómo va a ser su nomenclatura de archivos, su nomenclatura de carpetas y cuál va a ser el flujo que va a tener ese archivo desde que nace hasta que se almacena y hasta que se comparte. ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Quién lo va a guardar? ¿Cómo se va a enviar? ¿Y cómo se va a recibir? Una vez que tenga claro eso, defino estructura jerárquica y niveles de acceso. ¿A qué se refiere esto? A que tengan una estructura de carpetas. No es simplemente una carpeta y ahí vuelco toda la información, sino tener carpeta uno, carpeta 2, 3, subcarpetas y saber para qué es cada carpeta. Y también definir quiénes van a tener acceso a qué carpetas. No es simplemente dar acceso a todos. No todos tienen que tener la información total del proyecto. ¿O acaso en un proyecto ustedes saben cómo va la contabilidad de la empresa? ¿Cuál es el estado financiero del proyecto? Hay información que no es accesible para todos, otra información que sí, otra que no, y eso tienen que tener controlado siempre. De ahí tienen que establecer flujos de revisión, aprobación y publicación, porque si no simplemente tendrían un OneDrive. ¿Y para qué es esto? Establecen cuáles son esos procedimientos de entrega de información, cómo nace, cómo se va. Y los protocolos de intercambio, algo que no es muy usual quizás cuando vemos la entrega del PDF, pero lo que nosotros normalmente desarrollamos es, eh, si yo envío, si han trabajado con o prácticamente con el Estado. Ese documento tiene que ser entregado ya sea por mesa de partes, alguien tiene que aprobarlo y una vez ya tenido todas las respuestas, vemos la validación. Una configuración de convenios de nombres y metadatos para asegurar de que todo funcione. Y finalmente, cómo esto se integra a flujos BIM y no BIM. Muchos de los errores que tienen los entornos comunes de datos yace en que queremos forzar a que todo funcione como metodología BIM, pero un documento no necesariamente va a ser algo BIM y tenemos que abrir un poco la mente y ver cuáles son las realidades y aterrizar lo que es posible de lo que no para que sea una implementación correcta. Hay entornos comunes de datos que fracasan simplemente porque se fuerza a que todo sea súper tecnológico o temas netamente BIM y no siempre esa es la solución. Al final del día, cuando hablamos de solamente información de datos. ¿Y cuáles son las plataformas que existen? Y vamos a hacer una relación o un análisis entre enfoque, fortalezas, limitaciones y ideal para qué es. Tenemos el Trimble Connect, Autodesk Construction Cloud, Revisto y el SharePoint. De todas estas, el SharePoint no es una plataforma BIM. Las demás sí. El Trimble Connect prácticamente sirve para una colaboración y visualización de modelos 3D. El ACC o Autodesk Construction Cloud es para todo el ciclo de vida del proyecto y el Reviso está pensado para coordinar y gestionar incidencias. Y el SharePoint
es un gestor documentario y colaboración corporativa. ¿Cuáles son las fortalezas de cada uno? La primera, el Trimble es una interfaz simple y económica para el mercado latinoamericano. El ACC es más completo, tiene muchas más funcionalidades, tiene mucha más conectividad y te permite tener una mejor trazabilidad de tu información. El Revisto, por su otra parte, es excelente para detectar interferencias y hacer seguimiento a tus incidencias. Y el SharePoint es potente para controlar versiones y permisos de accesos. ¿Cuáles son las limitaciones de cada una? El Trimble Connect tiene pocas funcionalidades de control documental. El ACC tiene un alto costo y la curva de aprendizaje es muy grande. Si nunca han trabajado con BIM, les va a costar mucho adaptarse a corto plazo al ACC. Y el Revisto no gestiona documentos ni aprobaciones a la fecha. Tiene plugins para poder conectarse con ACC, pero no es su core del producto. Y el SharePoint no es nativo ni para BIM ni para visualización 3D. ¿Para qué es ideal cada uno? El Trimble Connect es ideal para equipos pequeños con enfoque de diseño. El ACC para grandes proyectos y entornos BIM ya maduros que tienen muchas implementaciones detrás. Revista está pensado para coordinación entre equipos multidisciplinarios de diseño. Y el SharePoint para empresas que están usando Microsoft 365 y sobre todo que solamente buscan almacenar la información y compartirla de manera gradual. De todas estas cuatro plataformas, ¿cuál es la que mejor funciona a la fecha como entorno común de datos? Es el Autodesk Construction Cloud. Y es el software bandera que muchos quizás han escuchado y que se usa el día de hoy porque cumple con todas las funcionalidades que requiere un entorno común de datos y se vincula directamente con los software que tienen el mercado de la ingeniería al día de hoy, que es Autodesk, Revit, AutoCAD, Civil 3D. Entonces, facilita toda la interacción. Y ya, para ir terminando, antes de irnos ya a una demostración, el verdadero reto no es digitalizar, sino es conectar la información. Podemos tener miles de archivos, números, software, programas, pero si la información no fluye de manera ordenada y colaborativa, el proyecto sigue siendo el mismo, sigue siendo desordenado y nunca vamos a poder encontrar ese libro en el anaquel que tenemos. Un entorno común de datos no es solo tecnología, también es una forma en cómo nosotros decidimos trabajar. Y no es solo un repositorio de información, es una cultura de trabajo, y puesto que tienen que establecer procesos, tienen que trazar la información y tienen que hacerlo propio de cada una de las empresas. Y ante esto, antes de ir, vamos a ver la plataforma Revisto. Bien, acá tengo un proyecto compartido para este webinar, donde ustedes pueden ver cómo es Revisto. Revisto es perfecto para tener la visualización 3D del proyecto. Ustedes pueden navegar de una manera rápida, visualizar, incorporarse en el proyecto y ver de primera mano lo que no podrían ver en un archivo Revit. Hacer esto en el Revit, imagínense el peso que tendría y la capacidad de las máquinas que dependería el equipo para poder visualizarlo. Acá no es tanto el peso. Inclusive con mi PC, si lo abro en Revit, este modelo sería muy pesado y no podría navegar como lo estoy haciendo actualmente. Otra de las cosas importantes que me da Revisto es la capacidad de poder personalizar y visualizar, ya sea en cortes el modelo, navegarlo, analizar y revisar de una manera clara y precisa todo lo que puede tener el proyecto de una manera rápida y simple. Puedo hacerlo en sección de caja, si es que quiero ver puntos simples del proyecto. Acá puedo ampliarlo y digamos que me quedo con esta zona. Digamos que esto es lo que voy a revisar. ¿Bien? Y no solamente es navegar, puedo ver información del proyecto, selecciono y me va a dar información que debe estar cargada en el proyecto, en el modelo Revit, y yo puedo revisarlo. No tengo necesidad de tener Revit para analizar mi proyecto. Y uno de los potenciales que tiene Revisto es la capacidad de poder hacer incidencias. Yo puedo notificar a cualquier persona del proyecto cuáles son los errores que encuentro y esta persona
ir a su modelo nativo, corregirlo e inclusive ver cuál es el estado, cuáles son los nombres, a quién estoy reportando, hacer respuestas y me da toda la trazabilidad de la incidencia per se. Ahora, no es que solamente sirva también para visualizar. Si lo han trabajado en un Revit, tienen la potestad de visualizar todos los planos que hayan salido del modelo. ¿Pueden cargar PDFs? Sí, pero su mayor potencial es si ustedes han hecho un plano en el Revit y el modelo nace de ahí, lo van a ustedes poder visualizar e interactuar. Aquí veo el plano a simple vista, pero hay opciones que me permiten posicionar ese plano y ver no solo lo que dice el plano, sino cómo interactúa con las otras especialidades del modelo. Y esto yo lo puedo agrandar, lo puedo disminuir. Y aquí podría ver, acá tengo columnas y esto, ¿dónde cae en el primer piso? Y ya me queda. No es que yo tengo que superponer dos AutoCADs y ver dónde calzaba y nadie entiende. Aquí ya es mucho más sencillo con el 3D. O lo que se hacía antiguamente. Dos planos contra una luna de vidrio a sol y veían más o menos dónde calzaba si estás en campo. Entonces, Reviso nos ayuda a todo ello. Y ya para ir cerrando, vamos a cerrar Revisto. Ya esto más compete a lo que conversé al inicio de lo que yo me he dedicado en los últimos meses, una nueva plataforma peruana llamada Wike, que su objetivo es un ecosistema diseñado para optimizar la gestión de información con conectividad bidireccional con las plataformas líderes que son de Autodesk. Somos unos desarrolladores autorizados por parte de Autodesk y no solamente es almacenar, sino como ven en el video es poder hacer sesiones SIDE, elevar a RFIs, notificar, hacer imágenes 360, ver temas de planeamiento, control de presupuestos, poder hacer tus trenes de trabajo, personalizar el modelo, no simplemente compartir el archivo y visualizarlo, sino poder interactuar como si estuviéramos en un Navisworks. Bien, y aquí vamos a abrirlo directamente acá. Esta es la página de Wike. Es una plataforma web. No es que tengan que instalar algo directamente en su ordenador. ¿Por qué lo hemos hecho así? Básicamente porque no todas las personas involucradas en un proyecto tienen las megacomputadoras que tiene un modelador BIM y los proyectos son pesados. Entonces, hemos hecho una plataforma que soporte ello. Y si yo entro a ver, por ejemplo, quiero ver proyectos, voy a ver todos los proyectos que tengo y voy a poder empezar a indagar. Y vamos a ver solamente algunas funciones. Por ejemplo, voy a poder ver incidencias conectadas directamente con ACC. Todo lo que están viendo aquí son proyectos cargados directamente de ACC y voy a poder previsualizar cuáles son las observaciones de primera mano. Esto de aquí como interfaz es mucho más sencillo que entender cómo buscarlo directamente en el Autodesk Construction Cloud. Si yo me voy al Autodesk Construction Cloud y me voy, o bueno, lo vamos a ver en un momento, a las incidencias, vean todo lo que tengo que hacer para detectar las incidencias de ese proyecto en particular. Bien, eh, ahí está. Acá tengo que irme a incidencias y si quiero ver la imagen, tengo que hacer clic y recién tengo que hacer clic, me da la información y luego tengo que irme acá, me abre otra ventana donde me va a redirigir al punto exacto. Y vean, ya tengo dos ventanas. Para alguien que no es usuario de ACC se les va a hacer complicado. Entonces, aquí tenemos todo centralizado y es fácil de revisar, sobre todo para los usuarios que no son necesariamente BIM. Y no solo ello, ¿qué pasa cuando un problema se tiene que elevar a RFI? No hay en ACC una función para ello. Aquí ustedes lo pueden elevar, ya va a estar predefinido toda la información, vamos a poner información X simplemente para hacerlo rápido. Pueden asignar a las personas, poner la fecha en que lo van a resolver y crea un RFI. Crea un RFI que ustedes lo van a poder visualizar, ¿no? Aquí vamos a crear uno nuevo de una manera rápida, vamos a poner RFI 01.
Vamos a cargar una imagen, por ejemplo esto. Vamos a ponerle RFI prueba, descripción, ponerlo así. Y vamos a ver. ¿Sí? Podemos crear nuestros propios RFIs y nos crea la interfaz. ¿De acuerdo? Podemos ver los detalles, podemos hacer comentarios directamente en la plataforma. Se va a crear, sé que tiene el historial. Pueden adjuntar a ese RFI sus propios archivos de Autodesk y visualizarlos. Por ejemplo, no sé, vamos aquí a agregar un archivo. Este de acá quiero seleccionar. Selecciono, pongo enviar y ya tengo. Puedo yo responder con los propios archivos de ACC y tengo la correcta interpolación. Aquí vamos a corregirla. Tengo personalizaciones, puedo tener la capacidad de hacer sesiones size. Puedo, por ejemplo, decir sesión ICE, ¿dónde lo voy a hacer? Aquí pongo la dirección del proyecto, cuándo se va a hacer, una descripción. ¿Y cuál es la ventaja? Que normalmente nosotros hacemos reuniones en un Outlook, en un calendar, pero no sabemos qué vamos a ver, dónde se ve la agenda. Aquí yo puedo asignar la agenda y ver qué es lo que yo voy a realmente revisar y a quiénes son los que realmente deben estar involucrados. Y verlo en una vista de calendario, ver los horarios, tener la trazabilidad y empezar las sesiones ICE y poder poner acuerdos sobre lo que yo vaya teniendo, poner compromisos y decirle a las personas cuándo tienen que solucionar tal entregable, por ejemplo. Y acá está interviniendo esto. Y puedo verlo para cada uno de los issues o RFIs que yo he asignado. Y finalmente me hace un resumen y yo puedo saber la duración, los asistentes, acá sale 00 porque dura menos de un minuto. Puedo enviar por correo, finalizo y me da un resumen de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, para esta incidencia puse prueba, tengo un acuerdo, un compromiso, les puedo dar a todos los puntos que ya se hayan cumplido y me olvido de ese Excel o Word de acta de reunión que nadie sabe dónde luego termina y nadie le hace ese seguimiento o esa trazabilidad como tal. Y vamos a ver ahora como entorno común de datos, porque quizás el título acá dice entorno común de datos, pero un entorno común de datos real debe permitir hacer todas estas interacciones. Y aquí, en público, he creado una carpeta de webinar donde va a estar, tengo entendido que un proyecto similar vamos a ver en la plataforma y acá también lo tengo. Este es el ACC y vean que la similitud es casi exacta. Aquí la interfaz de Autodesk, la interfaz de Wike. Yo entro, por ejemplo, a este primer archivo, me voy acá. ¿Y qué está pasando con Autodesk? Prácticamente ya no veo los archivos. Si yo quiero entrar, tengo que regresar fuera de. Aquí ya lo tengo, puedo visualizar sin perder mi ubicación. Aquí está, y si se dan cuenta, es la misma visualización. Nosotros trabajamos directamente con Autodesk. Trabajamos con la API de Autodesk y por eso podemos hacer estas interacciones. Y si yo quiero ver este archivo mañana más tarde, lo agrego a favoritos, aparece una estrella y puedo volver a verlo. Ya no tengo que recorrer todos los modelos. Por ejemplo, yo quiero volver a este, pero, uy, me equivoqué, me fui a otra carpeta y vuelvo a entrar. Tengo que ir a carpeta por carpeta hasta ubicar. Y esto es un entorno común de datos que hemos desarrollado a lo largo de un año, ya un poco más de un año trabajando, para una industria que necesita colaborar y tener un entorno común de datos que no solamente almacene, sino te sirva para conectarte con todos tus involucrados, ya sea planeamiento, costos, producción y así sucesivamente. Esto solamente es una parte de lo que es Waiki, son más módulos, pero es una parte demostrativa. Y eso sería todo de mi parte, así que ya pasamos a las preguntas, que ya es justo 40 minutos para no pasarnos bien de la hora.
¿Y qué? Veamos. Sí, correcto, ingeniero. Bueno, vamos recopilando por aquí las consultas, no sé si se puede seguir presentando la última vista, por favor. Listo, por aquí desde YouTube, por ejemplo, Carlos nos pregunta, ¿cuál es la diferencia y fortaleza de Waiki con respecto a Autodesk Construction Club? La diferencia es lo que he mostrado. Si nos vemos como Autodesk Construction Cloud, es un repositorio donde vas a almacenar, vas a poder tener tu flujo de revisión, pero cuando lo quieres escalar ya en la realidad de un proyecto donde tienes RFIs, tienes protocolos de calidad, tienes órdenes de cambio, necesitarías adquirir una licencia más que es Autodesk Build. Y no todas las empresas tienen la potestad de poder invertir en una licencia tan cara. Entonces nosotros somos una solución mucho más económica y mucho más funcional para la realidad de la industria, buscando la colaboración. Claro, perfecto, ingeniero. Bueno, por aquí tenemos un par de consultas ahí en el chat de Zoom. No nos pregunta Davis. Está escuchando doble. Algún micro prendido, dice. Si hay un micrófono prendido adicional. Bueno, aquí mientras van viendo eso, acá la de compartir pantallas. Desactiven el audio. Ahora sí. Compartir pantallas haga con audio. A ver, mientras acá estoy viendo unas preguntas en el chat. Eh, Davis, Daniel, ahorita nosotros ya estamos prácticamente en el mercado, estamos teniendo reuniones con empresas y si alguno está interesado, simplemente si en LinkedIn van a encontrar nuestras bases, somos Wike Innovación y pueden pedir la demo que estamos ofreciendo para todas las empresas y lo puedan probar. Los módulos, el módulo que he mostrado es el que está en demo y que pueden empezar a usar. El pago es por proyecto, no es por usuario, es un pago único y es más que todo, si ya trabajan con ACC, se estarían ahorrando hasta el 50% o 70%, depende de la cantidad de usuarios que sean, ya que nosotros damos acceso ilimitado si es que trabajan en nuestro entorno común de datos. Y también damos la opción de conectarse directamente a su ACC. Así que si tienen un ACC, prácticamente la prueba les salía gratis. Simplemente se conectan, dan las credenciales y pueden visualizar el proyecto. Acá, ¿qué más hay? Acá me preguntan si hay tipo de planes. Sí, hay dos tipos de planes, que es conectarse a los servicios de Autodesk o independientemente de Wike. ¿Cuál es la diferencia? Que conectándose a Autodesk, ustedes necesitan una licencia de Docs para poder trabajar. Y si quieren incluir personas que no tienen docs, van a haber limitaciones. O trabajar directamente en servidores de Wiki, que es el entorno propio de Wiki, no tiene ningún vínculo con Autodesk, pero ustedes van a poder cargar sus modelos, cargar IFCs y poder visualizar. No he mostrado una funcionalidad ustedes mismos pueden federar en la plataforma, que si no se los muestro antes de terminar. Se puede conectar con todas las aplicaciones de Autodesk, solamente se conecta con ACC porque el objetivo es gestionar la información, gestionar los datos. Nuestro objetivo no es modelar, no es crear cronogramas, sino qué haces con la persona que lo crea y lo desarrolla. El de presupuestos hace su presupuesto, el de planeamiento hace su cronograma, pero yo no tengo por qué saber S10 o MS Project, si no quiero verlo y no me sirve un PDF como lo comparte. Aquí es la plataforma donde ellos pueden cargar su información y me permite visualizarlo sin ser un experto en su plataforma. Yo no modelo, por ejemplo. Entonces, digamos, yo no soy modelador, pero quiero ver el modelo BIM, no tengo Revit, no voy a pagar una licencia más de Revit, verlo directamente aquí. Y aquí para ir cerrando, ustedes pueden crear sus propios modelos federados.
¿Qué pasa si, aquí, estructuras, qué pasa si no está el coordinador BIM, el modelador se enfermó, no hay nadie de BIM? ¿No puedo ver cuál es el último modelo federado? Pues si tengo algo bien estructurado, puedo aquí tener mi modelo de estructuras y voy a agregar el modelo de arquitectura. Esperamos que cargue, aparece el modelo de arquitectura en esa posición. Ahora me voy con un modelo de eléctricas. Quiero ver el modelo de eléctricas. Esperamos acá y ahí aparece el modelo de eléctricas. Me voy a otro modelo de sanitarias. Me voy por acá y empieza a federar, a crear modelos ya no solamente estáticos o que dependan de un solo modelo. ¿Qué tal si olvidamos ese modelo federal en Navisworks y empezamos a federar aquí con las últimas versiones reales de Revit? El Navisworks es como un PDF. Lo podemos crear, esperamos, depende de la cantidad de modelos y el peso, y automáticamente aparece. Y ustedes luego pueden guardarlo y navegar sobre el mismo. Y parte de lo que se veía en el video era la edición de colores, ¿no? Y eso ustedes lo pueden guardar y se queda predefinido. Esta es como versión de prueba. La versión de paga ya es con la capacidad de poder editar colores por categoría. Así que, así que no sé si hay más preguntas por parte de lo que estaban mencionando. Sí, igual que se está viendo como producto. Sí, correcto, ingeniero. Ahí esperamos un par de segunditos a ver si alguien se anima a hacer la consulta, ya sea por el chat de Zoom o puede prender su micro ahí también. Acá hay dos más que estoy viendo. A ver, Matías, sí se está vendiendo el producto y no es solo para administrar modelos, es más para administrar toda la gestión de es gestión de información. Nuestro objetivo es optimizar la manera en cómo gestionamos, soportado de metodología bien, permitiendo la visualización de modelos. Y aquí había una más. En De Jong, en Wiki se incluyen funciones similares a C como la capacidad de publicar modelos. La capacidad de publicar modelos todavía va a salir el otro año. Va a ser muy parecido quizás a Speckle o al Reviso. Todavía estamos evaluando cuál va a ser la manera de cómo lo cargamos para facilitar el trabajo del modelado. ¿De acuerdo? Si es que trabajan directamente con nuestro entorno. Porque si trabajan con el plan de bidireccionalidad con ACC, no cambia nada. Simplemente cargan ACC y se va a visualizar en Wiki y van a poder trabajar de manera normal. Y la auditoría de versiones también es algo, es una de las funcionalidades que tiene Wake. No está para la versión demo, pero sí lo va a tener. Y ya, esas son las dos últimas preguntas que vi ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Encantado de responderles. Sí, chicos, por favor, ahí anímense. Tenemos un minutito más, ¿no? Antes de las 9 para que puedan hacer algunas otras consultas.